Abogado, yo le hacía esta pregunta porque, verá, yo también estoy en Ecuador y lo que pasa es que estoy viendo, según lo que usted me avisa, es que están atacando, están torturando, están psicológicamente liquidando a los presos de menor peligrosidad a nivel de crimen y a nivel de narcotráfico, pero de mayor peligrosidad a nivel de voz y a nivel de agrupación, o sea, como líderes políticos, o sea, lo están liqueando, o sea, es el punto que yo quería ver, porque si hay una tortura para Omar y para los líderes políticos que se está dando, porque esto más o menos es el plan Colombia de los 90, entonces se eliminaban a los líderes políticos para que no haya esa agrupación, para tratar de que no se una la gente. Entonces, era lo que yo estaba tratando de llegar a ese fondo, ¿no? Y hablar como ¿cómo es? Un delito político, un perseguido político, una tortura política. Porque si hablamos del narcotráfico y de la inseguridad y de que las cárceles están controladas, desde mi punto de vista, aún siguen siendo controladas, porque si tenemos al mayor narcotraficante en la presidencia, es lógico que no puede combatir, pues, ¿no? Entonces, sí, pero sí va a destruir a los líderes políticos. En eso sí estoy totalmente de acuerdo. Ahora, claro, el objetivo de la política actual del régimen no es combatir el crimen organizado. Tanto es así que le dejan en soletas a la unidad de análisis financiero del Ecuador, que es la que controlaba el lavado de dinero. Entonces, generan leyes que quieren controlar las organizaciones no gubernamentales, las fundaciones, porque según ellos son los que lavan el dinero, pero cuando todos sabemos de que el dinero sucio se está lavando en el sistema financiero ecuatoriano, y el sistema financiero ecuatoriano, según datos de las Naciones Unidas, se está lavando de 7.000 a 10.000 millones de dólares al año. Entonces, eso no se puede lavar en una fundación no recibe esa cantidad de dinero, pero no se hace nada para controlar ese lavado de dinero. No se hace nada para controlar los puertos que son privados en el Ecuador y de donde está saliendo la droga. Tenemos la noticia del 15 de septiembre en donde en San Petersburgo capturan casi 5 toneladas de droga que viene en cajas de banano. Y la droga que se captura en las cajas de banano no es capturada aquí en el Ecuador, es capturada fuera del país. Y sabemos de que generalmente se captura solo un 5, un 10% de la droga que ha logrado salir. Entonces, ¿cuánto se está exportando de droga del Ecuador y quién controla? Disculpe, compañero, para volver un poquito al principio, ¿usted nos podría contar qué está pasando con el compañero Omar, con la compañera Gabriela, Carlos? A ver, voy a empezar por Gabriela, porque Gabriela tenía prisión preventiva en inicio. Hicimos una acción de habeas corpus junto con el doctor Aquiles Hervas y logramos sacarle a Gabriela. Salió a prisión domiciliaria. Posteriormente la policía pidió y ya por cuestión de dividirnos el trabajo le tocó asumir a Aquiles. Le devolvieron a la cárcel, le suspendieron la prisión preventiva, pero Gabriela tiene un tumor cerebral que, que de acuerdo a nuestra legislación y de acuerdo a los parámetros del Ministerio de Salud ecuatoriana, todo tumor cerebral es considerado una enfermedad catastrófica. Y nuestra legislación dice que si tú tienes una enfermedad catastrófica no puedes tener prisión preventiva, tienes que estar con medidas alternativas. Pero de todos modos le regresaron a Gabriela Latacunga, luego fue trasladada a la cárcel de Ambato. En la cárcel de Ambato no le proveen de la medicina que necesita para mantener controlado ese tumor. No le dan las visitas médicas que necesita, no hay un endocrinólogo que
que le trate su problema, ni un genetista que le trate el problema que ella tiene, y no le están dando la medicina. En otras palabras, lo que están pretendiendo es matar a Gabriela. No es ni una semana de que se dio la audiencia en donde se pedía que se le regrese a la prisión domiciliaria por su delicado estado de salud. Existía un informe de la Defensoría del Pueblo en donde dice la Defensoría de que no se está cumpliendo con la sentencia que ordenaba tratarle médicamente a Gabriela, pero sin embargo los jueces que están al mando del régimen, están al mando de Noboa, tienen controlado todas las funciones, se negaron a dejarle en libertad, a darle las medidas sustitutivas y a volverle a la prisión domiciliaria, no sería darle la libertad. Entonces, la condición de Gabriela es grave, y a ella vemos que le quieren eliminar, o sea, que el régimen le quiere eliminar definitivamente. En cuanto a Omar, Omar está dirigiendo el colectivo de presos, el comité de presos Nelson Mandela, y eso les molesta a las autoridades porque ha reclamado permanentemente, está saliendo, hace suya la voz de los presos y denuncia permanentemente. Hay que tomar en cuenta de que las condiciones son tan precarias en la cárcel y están sometidos permanentemente a torturas que las personas privadas de la libertad no quieren dar sus nombres, no quieren denunciar porque tienen miedo. Tienen miedo, uno denuncia y enseguida le golpean, le gasean, le mojan las cobijas, le meten en aislamiento, le privan de la comida, y eso no permite que se dé o sea, una denuncia verdadera de lo que está pasando en las cárceles. Incluso en la parte de afuera los familiares tienen miedo. Y los abogados, nosotros tenemos dificultad de conseguir colegas que nos apoyen en esta lucha porque los abogados somos amenazados y amedrentados permanentemente. Entonces, somos pocos los que estamos frenteando esta lucha. Y disculpe, ¿cuál es el contexto en que se da esta golpiza, este gaseamiento contra Omar? Bueno, sí, simplemente ingresan a la celda, va un contingente policial y no es que hacen una requisa general, sino van directo a la celda de Omar. Le sacan a Omar, no le sacan a los otros presos de su celda, le sacan a Omar y le empiezan a torturar a él. El único contexto que tenemos, o sea, la única razón que hayan torturado es porque ha denunciado lo que han estado haciendo los policías. Recientemente un policía disparó y le hirió a un preso. Disparó porque le dio la gana de disparar, no es porque estaba intentando fugarse, no, sacó la pistola y le pegó su tiro al preso, y Omar denunció. Omar está denunciando las torturas que sufren sus compañeros presos, y eso les molesta. O sea, quieren un total silencio y quieren que estén quebrados, que estén sometidos y que sean el buen tío Tom que nos cuentan en la novela. Y tiene que ver esto con las recientes protestas que han habido, con el intento de llamar a un paro nacional. Bueno, yo no creo que esté vinculada la represión a los presos con las protestas, porque esto ha venido dándose permanentemente. No es por estas protestas, sino que se lo han venido haciendo sistemáticamente. Es un crimen de lesa humanidad continuado desde que ingresa el señor Noboa al gobierno hasta la fecha actual. Este tipo es un fascista, es un criminal que no tiene perdón de nadie.
y algún rato deberá ser juzgado, ¿no? Hace algún tiempo yo conversaba con los abogados de Perú, el compañero Miguel Sánchez y Alex Puente, con respecto a la prisión política en Perú y la aplicación del derecho penal del enemigo. Eh, ¿Cómo se está dando la aplicación de ese derecho penal del enemigo en Ecuador y en especial en los casos de Gabriela, Omar y Carlos? Eh, bueno, nosotros en el Ecuador vivimos en un permanente estado de excepción. Eh, la excepción es que no hay estado de excepción. Y, y de lo que va del régimen, todo el tiempo hemos estado en estado de excepción en donde las garantías constitucionales son relegadas. Y en las cárceles con mayor razón. En las cárceles se ha aplicado todo todo para aislarles a los compañeros. Ha sido una pelea muy fuerte para poder darles asesoría jurídica. Hubo un tiempo en que no nos permitían ni a los abogados ingresar a las cárceles. Nos tocó hacer acciones legales para que nos permitan ingresar a las cárceles. Luego nos, eh, nos dijeron que solo podíamos visitar a 3 presos a la vez, que debíamos estar 5 minutos la visita. Usted no puede hacer una defensa en 5 minutos, no puede saber qué pasa con su detenido en 5 minutos, pero eso lo han venido haciendo. Y, en, y fuera de eso, en Ecuador se aplica la prisión preventiva no de forma excepcional, que es lo que manda la ley, sino de forma generalizada. Tuvimos una fiscal 10/20, ¿no? En su examen sacó 10/20 y su examen oral que le pusieron la máxima nota, que por estupidez de ellos lo transmitieron en vivo y en directo, afirmó de que la prisión debería ser la norma y no la excepción en el mundo. En todo el mundo, la prisión preventiva se considera de última aplicación, ya cuando todas las otras medidas no son suficientes. Pero aquí es la norma. Todo el mundo le dan prisión preventiva y eso ha llenado las cárceles. Y peor a los luchadores populares. Cuando le detienen a Edison Omar Campoverde y a Gabriela Gallardo, también detienen a otros compañeros. Está también preso Carlos Carguachi, que es un compañero indígena del mismo caso. Les detienen a todos y nosotros presentamos, había Alexis Moscoso, que tiene el síndrome de Marfan, que es una enfermedad catastrófica, que te mueres porque te mueres máximo a los 40 años y no puedes ver, tienes problemas de audición. No, les valió madre, igual les pusieron prisión preventiva. No se demostró la peligrosidad. No se demostró la peligrosidad de ninguno de ellos. Es más, había casos de profesores universitarios que estaban dando cátedra y igual les dieron prisión preventiva, dijeron que eso es la norma. No sé de dónde sacaron que es la norma, porque tanto en nuestra Constitución como en el Código Orgánico Integral Penal se dice que es lo último que se debe hacer. Entonces, en el Ecuador se va generando leyes que le permiten ahora ingresar a las casas, allanarte tu vivienda sin fórmula de juicio, o detenerte y tenerte detenido sin ninguna garantía. Entonces, la Corte Constitucional suspende esas leyes y lo que hace el régimen, suspende, ni siquiera las elimina, sino suspende provisionalmente hasta que se resuelva lo de fondo. Y el régimen hace una marcha en contra de la Corte Constitucional en donde saca unas vallas inmensas, en donde les pone como delincuentes y les dice que los jueces de la Corte Constitucional son los responsables del deterioro de la seguridad en el Ecuador. Cuando nosotros hemos visto que desde el gobierno de Lenín Moreno en adelante la seguridad del Ecuador se fue a pique.
pero se fue a pique totalmente. Ahora somos el país más peligroso de América y el tercer más peligroso del mundo. Pero tratan de convencerle a la población de que se están matando entre delincuentes, de que es normal, está bien que se maten entre delincuentes, pero tenemos muertos a diario, más de 25 muertos diarios, en donde entran y te balean en donde sea. Y, y la policía sí sale a reprimir, ahorita sale a reprimir, pero son muy valientes con gente desarmada, pero con las bandas criminales no hacen nada, ¿no? Y cada vez se está viendo de que personal policial y militar está involucrado en el crimen organizado, son los que pasan información. Y el mismo gobierno no ha capturado a ningún capo real, o sea, no ha caído un dirigente real, caen, ellos dicen que son de alto valor, son personas que les cogen casas de bareque y salen en pantaloneta y chanclas, y usted no ve una mansión del narcotraficante común, de lo que se ha visto. Usted en Colombia veía, capturaban a un Pablo Escobar y tenía la hacienda Nápoles. Aquí incluso en una época se le capturó a los Reyes Torres con una cantidad de haciendas. Ahora capturan a pobres individuos que sí deben ser malos, pero que no son ningunos dirigentes. Los verdaderos capos son los de cuello y corbata, los que están en el gobierno, los que mandan la droga en buques de su propiedad eh, y transportan en cajas de banano que son de su propiedad, y salen desde los puertos que son de su propiedad. Entonces, esos no son capturados, no son topados. Abogado, en sí sería el comunicado preso político, Sí, directamente, sí, eso sería sí. así, ¿no? Porque no estamos hablando de que, bueno, estamos utilizando la justicia ya le digo, para presionar todo eso. Entonces sería Omar, sería la otra chica, presos políticos torturados por un gobierno de aprendiz de dictador. Yo creo que ya vivimos en dictadura, ha cooptado todos los organismos de poder, todos los organismos de control, menos la Corte Constitucional. Entonces, tiene toda la superintendencia de bancos, superintendencia de compañías, tiene la Contraloría General del Estado, tiene el procurador, es puesto por él, la asamblea está a su servicio. No tenía la mayoría, pero compró, porque no se puede decir de otra forma, compró legisladores, porque es obsceno lo que está pasando en el Ecuador, es la unión entre el poder económico y el poder político de un grupúsculo, porque ni siquiera es para toda la clase dominante ecuatoriana, es para el grupo de Noboa. El grupo de Noboa es el que se está siendo beneficiado por todas las políticas. Algo les chorrea a los otros grupos económicos, pero les está desplazando. Les está desplazando y va a generar un oligopolio en donde el Ecuador sea parte de la hacienda de la familia Noboa. Disculpe, el compañero del Frente Comunicacional quiere hacer algunas consultas. Claro, con gusto. Sí, gracias, Enrique. Abogado, buenas tardes. Va a disculpar que no activo la cámara y es que tengo una señal muy débil. Si lo hago, se va a caer la llamada. No hay- Solo 3 datos puntuales, por favor, y concretos. La fecha que fueron arrestados los compañeros, de qué se les acusa, la acusación formal y la condena que tienen ellos. Esos 3 datos, por favor. El 19 de mayo del 2022. 19 de mayo del 2022, en la madrugada fueron arrestados. El 20 de mayo se dio la audiencia de formulación de cargos, cosa que era ilegal, porque se produjeron allanamientos, les arrestaron y la audiencia no podía darse en esa época. Y luego de un proceso en donde no demostraron absolutamente nada, les condenaron a 3 compañeros, a Edison Omar Campoverde le condenaron a 16 años de prisión,
al compañero Carlos Carguachi le condenaron a 13 años de prisión y a Gabriela Gallardo a 5 años, 8 meses de prisión. Esas son las penas que tienen los compañeros en este momento. Nos encontramos en apelación. No se ha ¿Y de dado qué se les acusa, disculpe? les acusaron de trata de personas luego de un montaje jurídico. No les acusaron de rebelión, y les acusaron de trata de personas, porque la nueva forma de criminalizar la protesta, y se vio con el caso de Julián Assange, ¿no? A Julián Assange no la acusaron de periodista, la acusaron de violador. Acá les acusaron a todos de trata de personas para enmascarar esta persecución a los movimientos sociales. Intentaron criminalizarle a todo el movimiento guevarista Tierra y Libertad, que no lo lograron. Nosotros en la audiencia desvirtuamos todos los elementos probatorios de fiscalía, pero el día que se dictaba la sentencia, mágicamente aparecieron personeros de la embajada norteamericana. Estuvieron el último día de audiencia y el rato de que se dictaba la sentencia al siguiente día, ahí esperando a que salga la sentencia. Entonces, no pudieron condenarle a todos, condenaron solo a 3 de los 12 procesados, 9 salieron en libertad. ¿Y en qué estado están los 9 compañeros que quedaron libres? Bueno, les toca presentarse periódicamente, todavía no se ha dado la audiencia de apelación, ellos están ratificados su estado de inocencia y tienen que presentarse en fiscalía periódicamente, o si no se les puede levantar. Hay el caso de Ernesto Flores, que está con grillete electrónico desde hace tiempo. Él salió en mayo, julio, agosto del 2022 salió en libertad, está con grillete electrónico y tiene que presentarse periódicamente. Hay Alexis Moscoso, que tiene síndrome de Marfan, tiene que presentarse periódicamente. Cristian no tiene que presentarse. Juan Carlos Bustamante también tiene que presentarse. En fin, los compañeros están presentando periódicamente y por supuesto tienen un seguimiento permanente, un acoso en su vida cotidiana. Ahora bien, ¿qué posición han tomado las distintas agrupaciones de los derechos humanos en Ecuador con respecto a estos casos? Bueno, en un inicio se asustaron las organizaciones de derechos humanos, a excepción de una que decían, no, es que le están acusando un delito atroz, un delito que no tiene nada que ver con la lucha social, que trata de personas, es terrible. Nos tocó a los abogados de los compañeros explicar en derechos humanos qué era lo que estaba pasando, cuál era el montaje, y INRED acogió nuestra petición y estuvo desde el inicio en la defensa. El resto de organizaciones de derechos humanos poco a poco se fueron dando cuenta de que era un montaje, pero sí, lo que se busca al acusar de esta clase de delitos es aislar a los luchadores populares, a que no tengan la defensa adecuada. Es más, Fiscalía se quejaba de que tienen defensa, como que fuera un delito que se les defienda a los compañeros. Decían, ¿cómo es posible de que tenga tantos abogados? Y fueron compañeros que se fueron sumando, ¿no? Se sumaron a la defensa de una forma valiente y solidaria, porque al principio estábamos los compañeros de INRED, estaba un compañero de la Unidad Popular que sí dijo voy a colaborar, el doctor Realpe y mi persona. INRED le defendía a Ernesto Flores, Realpe le defendía a
a Juan Carlos Bustamante y yo defendía todo el resto. Entonces, no se avanza. Luego se sumaron otros abogados, Aquiles Hervas, Diego Guarderas, Kenia Gil, que se sumaron para ayudar, ¿no? Y lo han hecho con una capacidad técnica y solidaria y humana excelente. En red, la defensa que llevó de Ernesto Flores lo hizo Rosita Bolaños, una excelente luchadora social que lamentablemente falleció con cáncer al pulmón. ¿Y ha habido algún pronunciamiento de algún organismo internacional? Bueno, ha habido pronunciamientos de algunos organismos de defensa de los derechos humanos en favor de los presos guevaristas. No han sido tan fuertes y tampoco se ha pronunciado, por ejemplo, la Corte Interamericana de Derechos Humanos. Tampoco hemos hecho petición porque resulta de que para acceder a los pronunciamientos de las Cortes Penales Internacionales tienen que agotarse todos los mecanismos jurídicos aquí en el Ecuador, y en el Ecuador no se han agotado. Recién se dio la audiencia de juzgamiento hace más de un año, y no se ha dado la audiencia de apelación. Teníamos fijado, luego de varias suspensiones, tenía fijado para el 3 de julio la audiencia de apelación. Los jueces suspendieron diciendo que tenían mucho trabajo. Suspendieron y todavía no nos dan ni siquiera fecha para continuar con el proceso. Entonces no podemos acceder todavía a los organismos de derechos humanos penales internacionales. Con todo lo que usted cuenta, está claro que tanto los tribunales como el gobierno no respetan para nada su constitución y sus leyes, ni tampoco los tratados internacionales. En ese contexto, ¿cuál es la estrategia a seguir en estos casos? Nosotros estamos queriendo manejar la situación, estamos pidiendo una nulidad procesal dentro del proceso porque se accedieron a pruebas que son totalmente ilegales. Por ejemplo, existe una asistencia penal internacional que está en estado de investigación previa, y lo toman para condenarle a Omar, a Carlos Carguachi y a Gabriela, diciendo que es prueba lo que existe en esa asistencia penal internacional, que lo que hay es una versión de un testigo sin rostro. En la legislación ecuatoriana no hay el testigo sin rostro. Es más, para que la asistencia penal internacional tenga validez debe ser apostillada y tiene que haber culminado, haber pasado por el proceso de juzgamiento, tiene que haber sido judicializado, y eso solo es una investigación policial, y no se puede tomar una investigación policial como prueba. Aquí en el Ecuador tenemos el principio de oralidad. Si querían que ese testigo sin rostro actúe, debían pedir que se dé un testimonio anticipado. Podía haber dado el testimonio en una cámara de Gesell, en donde él debería hablar, y nosotros, los abogados defensores, teníamos el derecho de contradicción, pero eso se anuló y lo tomaron como prueba. Dijeron que el beneficio económico recibido dentro de esta trata de personas estaba justificado porque una persona que estaba fallecida había dicho de que les costó mucho trasladar a las personas a Colombia. Y además ni siquiera es el testimonio de esa persona que falleció, sino es un testimonio referencial de alguien que dijo, es que me contó. Y dicen, hay beneficio económico. Para condenarle a Carlos Carguachi dicen que hay beneficio económico porque uno de los testigos dijo que le han dado 2 terrenos. Nosotros presentamos el informe del registro de la propiedad y el informe del municipio de Quito, en donde esa persona no tenía ningún terreno, pero no hicieron válido un testimonio, cuando no puede irse un testimonio en contra de un documento público, y el documento público dijo de que no había
no había ningún terreno en favor de Carlos Carguachi, que se habían beneficiado de $50,000 Edison, Omar Campoverde y Gabriela Gallardo. Nosotros presentamos los certificados de la UAFE, de la Unidad de Análisis Financiero, en donde decían de que ni siquiera tenían cuentas, y el movimiento de la cuenta de Gabriela reflejaba los ingresos que recibía por su trabajo en una organización no gubernamental, no reflejaba ningún excedente. Entonces, no tuvieron pruebas al respecto. Hubieron unas contradicciones fatales dentro del proceso, como la chica que fue capturada por el ejército colombiano dijo que se ha pasado el río Orinoco en bus, desde el lado colombiano al lado ecuatoriano. No hay puentes en esa parte de ahí como para que se pase en bus. La única forma de pasarse es en lancha, pero fue capturada por la policía colombiana y dijo que ella había abandonado la guerrilla huyendo de la guerrilla, y que había caminado por una selva que es terrible, totalmente desarmada, sin apoyo de nadie, caminó sin alimentos y sin saberse orientar, cuando los informes que tenemos nosotros es que fue capturada, fue torturada, psicológicamente. No le pegaron, a eso sí puedo decir, fue torturada psicológicamente porque le amenazaron con meterle preso a su tío y a su padre. Le mostraron fotos de ellos que les tenían localizados para capturarles, y le ofrecieron a la chica que para cambiar para que declara en contra de sus compañeros, acusándolos de que se le había hecho una trata de personas, se le dejaba en libertad a ella, y tanto es así que ahora se encuentra resguardada por el Imperio norteamericano. Es increíble todo lo que usted cuenta con respecto a los montajes judiciales, los testigos sin rostro, falsificación de pruebas, invención de pruebas. Todo eso me suena muy conocido porque se hacía en tiempo de la dictadura, ¿cierto? Y también ocurre en gran parte de los juicios en contra del pueblo mapuche. Así es. Un montón de montajes, testigos sin rostro, falsificación de pruebas, injerencia del Ministerio Interior en los procesos, agentes encubiertos, etc. Y es como que hubiera una coordinación entre todos los gobiernos para ponerse de acuerdo cómo hacer juicios fuera de la ley. Es como si tuvieran hecho el mismo curso. Compañeros, ya me va a tocar retirarme, me toca reunirme con los familiares de los presos para ver cómo nos ha ido en la Tacunga. Muy bien. Le agradecemos enormemente, esperamos vernos con más tiempo y también indagar qué habrá pasado con Omar cuando nos juntemos, y también ahondar más también con respecto al régimen carcelario, a las cárceles y la prisión política en Ecuador. Estoy para servir. Ya le vamos a pasar la nota, abogado, cuando la saquemos. ¿Su apellido? Almeida. Almeida. Y acuérdense que no es casual todo esto, es el mismo formato de la CIA, del Mossad. La dictadura de Fujimori en Perú aplicó los mismos métodos: jueces sin rostro, ataque a los luchadores sociales y avasallar al movimiento social. No se sorprendan, que ahí vamos. Lo bueno que no estamos solos. Es el mismo libreto con diferentes actores nada más. El mismo. Y el compromiso, abogado, antes que se retire, el compromiso. Quien le habla, aparte de periodista, también es defensor de derechos humanos, pertenezco a la Liga Mexicana. Una vez que saquemos esta nota informativa, vamos a denunciar y lo vamos a cursar con México para que ellos también se pronuncien a través de la Liga. Y ahí vamos a coordinar. Muchas gracias, estoy para servirles. Cualquier cosa, ya tienen mi número, me llaman para lo que sea. Muchísimas gracias a usted. Muchísimas gracias.
Fuerza, Un abrazo. fuerza. Muchas gracias. Cuídese. Chao. Enrique, ¿lo tienes? Sí.